Bienvenido a otro encuentro de pasión. Gracias por estar, gracias por participar, gracias por siempre asistir cada vez que llamamos a una juntada. Veo que les gusta y les agrada, por eso vienen. La idea de este año es generar varias de este tipo de juntadas, de estos encuentros, donde vamos a jugar, vamos a hacer lo que nos gusta. Pero este año vamos a incluir en cada una de las juntadas que hagamos un par de charlas. Charlas de distintos temas que nos viene bien saber tanto en esta actividad como muchas que le viene bien saber en todas las actividades que cada uno realiza. Cada uno de los que está acá, a su vez, aparte de esto, hace otras actividades. Y muchas de las charlas que vamos a dar les viene bien para todas las actividades. Por ejemplo, específicamente la que vamos a dar después que termine de hablar yo, el médico doctor Nicolás Rovera, de acá de San Nicolás, va a venir a dar una charla sobre emergencia, seguridad, RCP, con lo cual acá trajo una muñeca, un muñeco, trajo un muñeco como para hacer una pequeña demostración. Entonces, todo este año tenemos intenciones de hacer juntadas en distintos lados, pero con charlas incluidas. En este caso, con la gente de Pasión hicimos un manual, unos apuntes específicos del 4x4. Pero tiene otras áreas que también abarca esto. Hay una serie de temas que pusimos que queremos desarrollar en el transcurso del año en las distintas charlas que demos. Ahí te entregamos el manual y están los distintos temas. Uno de los temas es, por ejemplo, elementos de seguridad fundamental que hay que llevar cada vez que salimos a hacer algún tipo de actividad de esta que nos gusta. Después hay otro que es elementos adjuntos, que no son menos importantes que los elementales, pero los pongo aparte para diferenciarlo. Después vamos a hacer una charla hoy a la tarde, 6:30 de la tarde. Volvemos acá, después de seguir jugando. Hay una charla de bases, frecuencias, handys, potencias, porque todos utilizamos las bases, los handys y todo eso, y realmente tengo poco conocimiento del tema. Así que viene bien con alguien que sabe un poco más o mucho más que nosotros, que nos dé un poquito una idea de cómo es. Después la charla que va a dar Nicolás Rovera de emergencia, seguridad y RCP, esa la vamos a tener hoy. Otra charla va a ser de meteorología básica. Pues sí, meteorología, ¿qué me importa meteorología? Cuando desarrollamos esta actividad, por ahí no de una jornada completa, como es el caso de hoy, que uno puede prever medianamente, porque la lluvia de la noche nadie la previó, pero medianamente se puede prever. Cuando uno sale a hacer una travesía de 3, 4, 5, 6, 7 días, hay cosas mínimas de meteorología que son importantes saberlas. ¿Qué pasa cuando cambia de dirección el viento? ¿Qué pasa cuando cambia de presión? ¿Qué pasa cuando aparecen ciertas nubes? Es importante tener un conocimiento mínimo de la meteorología. Para eso vamos a dar la charla. Otra charla va a ser de tránsito en altura. Porque más de una vez salimos a hacer travesía y tenemos altura. Tenemos 3, 4, 5 o más, 5.500, 5.700 metros o más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Qué nos pasa cuando hacemos tránsito en altura? Y por más que uno diga, yo no voy a hacer travesía en altura, yo voy a hacer travesías a Córdoba, digamos, lugares normales. Pero ¿qué pasa si uno va a hacer una travesía a La Rioja, a Catamarca, a cualquiera de esos lugares, sin pensar que va a estar en altura y por X causa lo agarra a la altura? ¿Cómo proceder? Nos ha pasado, por ejemplo, concretamente, una vez fuimos a hacer una travesía a Catamarca, cerca del volcán Galán,
Y acompañamos a Tano Baldi, uno que vive en Antofagasta, que tiene o tenía alojamiento en Antofagasta, y empezaba con un tipo de travesías en moto, el hijo, Gastón Baldi, entonces nos pidió si podíamos ir 2 días antes para acompañarlo a Gastón en la travesía en moto. Bueno, obviamente fuimos 2 días antes, lo acompañamos, pero ¿qué pasó? El primer día transitando con las camionetas y las motos, nos agarró la primera noche a 5.000 metros de altura, con 3 chatas chupadas por el barro, a las 10 de la noche, mucho frío y totalmente tapado por la nube. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer noche ahí porque no sabíamos dónde estábamos. Teníamos que sacar 3 camionetas, 10 de la noche, tapado por la nube, y dijimos hagamos noche ahí. La primera noche a 5.000 metros, o sea que calculé la noche que pudimos haber pasado, la noche de mierda, ¿no? Pero bueno, entonces por más que uno tenga calculado, no voy a ir a la altura, hay conocimientos básicos que hay que tener. Otro tema va a ser el de electricidad y electrónica básica, que vamos a dar para tener una mínima idea también del tema del funcionamiento de los vehículos y, bueno, distintos temas que atañen específicamente a eso. ¿Qué pasa con la batería? ¿Qué pasa con el uso del malacate? Con la demanda de corriente del malacate, por ejemplo. Bueno, hay muchos otros temas que la persona idónea es la que lo va a dar. Después hay otro tema también fundamental que es la toma de decisiones. O sea, en la vida estamos todo el día tomando decisiones. En la medida que tomemos la decisión correcta, vamos a llegar a un puerto, ¿no? Entonces, hay ciertas pautas que hay que saber para la toma de decisiones. Eso también está incluido. Después un tema que va incluido también con la actividad, que es psicología del deporte, manejo de las emociones y factor humano. Después tenemos dentro del manual, dentro de los apuntes, está procedimientos para el manejo de distintos tipos de terreno. Siempre que vamos, podemos ir a la piedra, podemos ir a la arena, podemos ir a la nieve, al hielo. Nos encontramos con terrenos mixtos de arena y piedra, como es por ejemplo en la Ciudad Perdida, en Mendoza, cerca de Malargüe, donde es un terreno mixto, tenés arena y piedra. Y generalmente en las travesías nos encontramos con terreno mixto, porque no es todo parejo. Entonces, ¿cómo se maneja, cómo se conduce en estos lugares? ¿Cómo se maneja cuando uno encuentra un salar? ¿Qué pasa cuando uno encuentra un salar? ¿Puede transitar? ¿No puede? ¿Por qué zona? ¿Cómo hay que guiarse? Las vegas también. Las vegas cuando uno llega a ese sector verde, hermoso de vista, con un verde fuerte, donde uno puede buscar el lugar para pasar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Después tenés cruces de ríos, pendientes e inclinaciones. El cruce de río tiene una forma, en general, de cruzar un sentido, tiene un horario también donde es más conveniente para cruzarlo, otros no. Entonces, todas esas cosas están dentro de la explicación del tema manual. Por último, tiene la parte de comida y alimentación, por ejemplo. Si vamos a ir a la altura, no es conveniente las comidas muy condimentadas o comidas que cuesten mucho la digestión. Y si no, bueno, que cuente, no acá en ninguno, que fue una travesía, la última que hicimos, ¿a dónde fue, Mauri? ¿Al Pipi? ¿Sí? Bueno, una travesía que hicimos y la primera noche en la altura comimos bastante pesado, tomamos alcohol y demás cosas. Bueno, obviamente la noche tuvo sus consecuencias y dejó las huellas. Así que bueno, por eso te digo, hay ciertas condiciones que hay que seguirlas para no tener problemas. Y por último, el combustible. Por supuesto que esto es un manual básico, apuntes básicos para tener idea. Hay gente que hace años que está metido
que hay ciertas cosas que le vendrán bien y otras no las tiene ya asumidas. Pero gente que recién empieza le viene perfecto. Igual que algo básico, de cada uno de los tránsitos en distintos lugares se puede hacer un manual completo. Entonces, esto es algo básico. Y no está todo. Falta la parte de marcación de track, de GPS, que es importantísimo. Que no está colocado acá, pero también se va a dar. Estamos tratando de buscar las personas idóneas para dar la charla. Gente que sabe, para que dé la charla como corresponde. Sigo con el tema. El primer tema que le dije que vamos a dar es una lista de chequeo de elementos fundamentales. Y voy a decir por qué una lista de chequeo. Esto de lista de chequeo es algo que yo hago en la actividad, que soy piloto, igual que él, igual que Nicolás. Y antes de salir a volar con cualquier avión, con cualquier planeador, con cualquier aeroplano, hay que hacer una lista de chequeo. Sí o sí, cada vez que se vuela. Cada vez que se vuela hay que decir cada una de las cosas que hay que decir, que hay que nombrar, que hay que fijarse, y hay que comprobar que funcione correctamente. En el caso de vuelo, obviamente, si alguno no funciona correctamente, terminamos en el piso, por eso hay que fijarse. Pero esto de la lista de chequeo es algo que yo lo he implementado en muchas de las actividades que hago. Por ejemplo, el tema montaña. El tema montaña, yo con la gente que va conmigo, yo le doy a cada uno una lista de chequeo de elementos que hay que llevar sí o sí. O sea, no lo puede agarrar a 5 o 6 mil metros de altura, frío o mal tiempo, sin tener los elementos fundamentales que hay que hacer. Y en el caso del 4x4 es lo mismo. A menos que tengamos un cajón donde tengamos siempre guardado todos los elementos y cuando nos vamos de travesía carguemos ese cajón, hay que hacer una lista de chequeo, porque si no después sufrimos las consecuencias cuando estamos en medio de la travesía y necesitamos algo que no lo tenemos. Por ejemplo, en la lista de chequeo lo primero que pongo es la chata. O sea, hay una revisación antes de salir de la chata que vamos a ir, en qué estado está la presión de los neumáticos, el aceite, el líquido refrigerante, lo miramos alguna vez, los bulones de rueda están apretados. Eso sería lo primero para ver en una lista de chequeo. Después, combustible. ¿Cuánto combustible llevo? ¿Para cuántos kilómetros? ¿Para cuántos días? Es fundamental saberlo eso. Después hay una serie de elementos que muchos lo saben, como seringa, grillete, polea de reenvío. Malacate. El malacate es un tema. El malacate, cuando decimos vamos a hacer una travesía, ¿quién lleva malacate? Yo. El 70-80% de los que van tienen malacate. En ese mismo porcentaje, en las travesías no funciona el malacate. Revisamos el malacate antes de ir. Revisar significa sacar, extenderlo completo y enrollarlo completo de nuevo. Para que funcione, para ver que funcione. Eso es la no lo tengo, porque todo dice, tengo el malacate. Cuando lo vamos a usar, el enchufe no va, los contactos no va, el plasma está enrollado. Entonces, muchas veces no lo podemos usar. Entonces, eso es parte de los elementos fundamentales que hay que revisar. Otro tema es las bases y las frecuencias. Otro tema recurrente. Vamos a salir y decimos la frecuencia que vamos a utilizar es tal. Muchos no registran la frecuencia hasta el día que salen, comiendo. ¿Viste? Bien, ahí va, bien saben ese tema. Bueno, ¿qué pasa? La mayoría de las veces vamos a la travesía o a las salidas, o a jornadas o encuentros, y ahí nos encontramos con que la base no me anda, esa frecuencia no me entra, evito pero no lo recibo, es un clásico, Entonces, eso forma parte de la lista de chequeo. En la medida que hagamos la revisación de la lista de chequeo, cada vez que sacamos, vamos a salir más tranquilos. Al margen de que hay muchos elementos que es conveniente que
que estén en todas las chatas. No va a pasar, no acá, con nieve si querés, hasta cierto punto, no en Córdoba, pero en lugares más lejanos, donde una chata quedó acá, la otra quedó 1 kilómetro atrás, y porque la que quedó 1 kilómetro atrás necesita cierto elemento, hay que caminar a buscar el elemento de la otra y volver. Entonces hay ciertos elementos que cada chata tiene que tener. Bueno, le habló, fíjense, yo puse elementos básicos y fundamentales y después otros elementos opcionales que viene bien. Barreta, electrodo, máscara, guantes, pero hay ciertos elementos fundamentales. Y después los elementos adjuntos, si bien en principio parece que no tiene mucho que ver, tienen que ver. Como es llevar el agua suficiente. ¿Cuánta agua voy a consumir? Entonces llevar la cantidad de agua suficiente. Los elementos de camping. No traje el plato, no traje el vaso, no traje el cubierto. No traje la garrafita para la cocina, para cocinar. Traje la carpa y me olvidé la bolsa de dormir. Entonces hay elementos adjuntos que son tan fundamentales como principal. Perfecto. Bueno, después hay otro tema que es, que lo habíamos dicho al principio, que es el tránsito en altura. El tránsito en altura tiene ciertas cuestiones porque el cuerpo, a partir de los 3.000 metros, empieza a sufrir lo que es la falta de oxígeno. Empieza a reaccionar en forma distinta. O sea, el oxígeno al tanque llega muy poco, por lo cual la cabeza, depende de la altura, a medida que ascendemos es peor, la altura nos hace ralentizar todo, desde el pensamiento hasta los movimientos del cuerpo. Se adormece el sistema nervioso. Entonces las reacciones a las maniobras que tenemos que hacer son distintas. A medida que falla el oxígeno de la cabeza, los pensamientos también no son claros. Al punto que uno se olvida de cosas fundamentales. Al punto que uno tiene una visión, depende de la altura y depende de cada cuerpo, tiene visión de la realidad distorsionada. O sea, llegamos a ese punto. Por eso, a medida que subimos, tenemos que subir de a poco, digamos, de a partir de los 3.000 metros, habría que subir 800 kilómetros por día, como para que el cuerpo se aclimate. Y el otro tema es que se puede subir durante el día lo alto que quisiéramos, pero a la noche tenemos que dormir bajo. Porque justamente cuando dormimos es el momento que más nos jode la falta de oxígeno. A todos nos habrá pasado en la altura que le duele la cabeza, que le duele acá atrás, que no puede dormir, que le da insomnio. Es un síntoma característico de la altura. Entonces, durante el día subamos a la altura que queramos, pero tengamos siempre en cuenta de tratar de buscar un lugar para dormir bajo. Siempre y cuando se puede y no se queden así 2.000 metros, ¿no? Por supuesto. El cuerpo se va adaptando muy de a poco. Por eso los movimientos que hay que hacer en la altura son muy largos. Si tenemos que colocar planchas, paliar, poner piedras, colocar linga, hay que hacerlo con movimientos muy tranquilos y en lo posible moviendo poco la cabeza, porque es lo que más nos jode. Y otro tema que lo hablamos hace un rato es el tema de la alimentación. Si estamos en la altura no podemos comer en cualquier cantidad, opiosamente, con muchos condimentos, mucho menos podríamos tomar alcohol. Insisto, esto depende mucho de cada cuerpo. Hay cuerpos que toleran más altura y comer otra cosa, y tal vez tomar alcohol, pero la gran mayoría no. Aparte de la altura, siempre tengamos en cuenta que va acompañado ¿con qué? Con el frío y el viento. Generalmente la altura tiene eso. Entonces no solamente la altura, es el frío y el viento
que no pueden tener problemas. Por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta también cuando vamos a esto, que no lo voy a decir yo, sino lo va a decir mejor el doctor, pero el tema de los medicamentos que tomamos también influye. ¿Qué pasa si tomamos un medicamento que ya de por sí figura en el prospecto que da sueño y tenemos muchas horas de manejo? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿O qué pasa si comimos mucho, no hicimos caso a las advertencias, comimos mucho, y después de comer, ¿qué hicimos? Tomamos un uvasal. El uvasal, que es efervescente, genera gases en el estómago. Cuando vamos a la altura, hay menos presión, el cuerpo se hincha más. Si tomamos algo efervescente, obviamente la panza nos va a reventar. Después hay otro tema que también incluí, que es la toma de decisiones. Como dije antes, todo el día estamos tomando decisiones, todo el día. En este caso, lo encaré por este lado. Primero, ¿cuánto tiempo destinamos? ¿Cuánto tiempo? Ese tiempo es tiempo, no es una palabra. No cae de la nada. El tiempo hay que destinarlo. O sea, conscientemente uno dice, dejo de hacer esto para destinar el tiempo para esto. No a medida que puedo, no, destino tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo destiné a esta travesía, a esta salida, a este encuentro? ¿Cuánto tiempo destiné en saber a dónde vamos? Sé que vamos a transitar arena, nieve, agua. ¿Tengo idea a dónde vamos, para qué lado? Entonces, la primera toma de decisiones, si vamos a una jornada, vamos a un encuentro, vamos a una travesía más todavía, destinar tiempo a eso. Otro tema fundamental, que tiene otra frase tipo el tiempo, que todos la escucharon, que es estar presente. ¿Cuántas veces escucharon esta palabra? ¿Y cuántas veces no le dieron el valor que tiene la palabra estar presente? ¿Qué es estar presente? Estar en cuerpo, alma y pensamiento lo que están haciendo. Pero esto no es algo para el 4x4, esto es algo para la vida. Para que cada uno en lo que haga, en cualquier cosa, esté presente. Ejemplo, si estamos acá y en lugar de estar escuchándome a mí, está alguno pensando, che, me puso el seguro en la chata, después para andar tengo que bajar la presión. Me parece que le faltaba aceite. Cerré la puerta de mi casa. O sea, si estamos con esos pensamientos, no estamos presentes. Entonces no aprovechamos la charla, no aprovechamos el encuentro. Entonces, algo fundamental, no para esto, para toda la vida, es estar presente. Fundamentalmente cuando salimos de travesía varios días. Si salimos de travesía y nos quedamos enroscados en los quilombos que tenemos cada uno y no somos capaces de apartarnos de esos pensamientos para estar plenamente en donde estamos, no lo vamos a aprovechar, no lo vamos a disfrutar. Pensemos que cuando salimos, hacemos esta salida de todo el encuentro, no es muchas veces relajación física. Cuando salimos del encuentro no tenemos una relajación física, tenemos una relajación mental. Pero para tener esa relajación mental tenemos que estar presentes. Aparte, una mente presente es una mente que disfruta más. En definitiva, es una mente mucho más feliz. Otro tema es el tema del miedo. ¿Cuántas veces cuando tenemos que hacer ciertos pasos en travesías, ciertas pasadas complicadas, nos da miedo? El miedo no es malo. El miedo nos hace estar atentos. El miedo nos hace prestar atención a todo.
Entonces, de última, el miedo termina siendo un amigo. Obviamente, mientras el miedo no te paralice. El miedo que te paralice, obviamente no sirve. Pero el miedo que te hace abrir todos los sentidos para estar atento a lo que estás haciendo, necesita. Hay un reportaje que se hizo una vez a un piloto de un Jumbo que salía todos los años, todos los días, con muchísimas personas en el avión y tenía miles de horas de vuelo. Y en un reportaje le dijeron, che, ¿qué sentís vos cuando salís todos los días con cientos de personas cargadas atrás? Y el piloto dijo, yo siento miedo. Entonces el periodista, pero ¿cómo va a sentir miedo si tiene miles de horas de vuelo? Dice, no, pará, yo siento miedo, pero el miedo no me tira a mí. Si el miedo me tira a mí, tendría pánico. Cuando yo tengo miedo, pongo un nivel de atención en cada una de las cosas que tengo que hacer para hacerlas correctamente, para que no se me escape nada. Que lo hago porque tengo miedo, que no lo haría si fuera una cosa banal, si fuera una cosa sin importancia. Es una sencilla explicación de por qué no hay que descartar cuando uno siente miedo. Aparte, hay otra cosa también que tenemos que aprender a decirnos todos, me incluyo, que no somos tan buenos como creemos que somos. Más de uno nos consideramos que somos muy buenos, pero tendríamos que decirnos más seguido que no somos tan buenos como creemos que somos. Y habría que mirar en qué cosas nos equivocamos, ya sea intencionalmente o por error. Obviamente, las cosas por error es cuando uno se equivoca sin intención. Si uno sabiendo que está cometiendo una falta, eso ya es una transgresión. Entonces, lo importante es detectar qué cosas tenemos aprendidas o qué hábitos, porque muchas veces por costumbre, no sé, enganchamos la línea de la bocha de atrás de una camioneta. ¿Qué sé yo? Por costumbre, por lo que sea. Y, por ejemplo, casos como ese es un error. Por más que uno lo tenga asumido, lo tenga como hábito. Pero lo primero para cambiar algunas de esas costumbres, lo primero es darse cuenta de las cosas en que fallamos. Somos duros de darnos cuenta y somos duros de empezar a cambiar esas cosas. Generalmente siempre es más fácil apuntar el dedo para afuera que para adentro. Y en realidad lo único que podemos cambiar somos nosotros. Nosotros no vamos a cambiar a nadie a menos que el otro quiera. Pero el único que puede cambiar las costumbres y la forma de comportarse somos nosotros. Otro tema también importante cuando salimos es, por ejemplo, a qué hora hacer campamento. ¿Cuántas veces nos agarra la noche por no decidir a tiempo hacer campamento a un horario normal? De noche se puede hacer campamento, indudablemente, pero tenemos la limitación de la luz, se hace todo más engorroso, todo más dificultoso, entonces es conveniente decidir a tiempo en qué momento hacer campamento. Siempre los campamentos hay que buscar un buen lugar, cerca del agua, obviamente siempre que el agua no traiga una inundación y nos cubra todo, pero para tener el agua cerca es importante. Y es importante el lugar porque es el momento de disfrute, es el momento de la comunicación, es el momento de la distensión. Entonces hay que hacer de ese momento un momento especial. Para eso hay que elegir el lugar. Entonces esa es una decisión importante. Obviamente dentro de la decisión está también cuánto falta para una construcción, cuánto falta de camino, cuánto tiempo tenemos. O meteorológicamente hablando, si mañana va a caer una nevada terrible, viento, etc., por ahí es conveniente seguir hasta el lugar donde tengamos protección. Pero es una decisión importante. Otro tema es cuando se complican las cuestiones. Muchas veces, por ejemplo, cuando fue el caso este que comenté, que teníamos 10 de la noche, 3 camionetas chupadas,
qué opciones tenían. Muchas veces por estar muy metido en tratar de sacar una camioneta que tenga una posición peligrosa, o muy metido en seguir un track, que el track dice por esa puerta. Y estamos todos alrededor de esa puerta para ver cómo pasamos por esa puerta. Muchas veces hay que tomar distancia, mirar la situación de lejos y mirar realmente cuáles son las opciones que tenemos. Muchas veces tenemos más de una opción. En una travesía tenemos por ahí grabado un track, sobre todo en un sector que se transita por primera vez. Ese track se grabó por este lugar porque el que lo vio pensó que era posible acá, pero no es viéndolo de lejos o en altura uno ve parar. Por acá no se puede, pero por allá, viendo cielo, entonces hay que tomar perspectiva para saber realmente cuántas opciones tenemos. Y un par más para decir, una en el estado físico. En una salida, en una travesía, en un encuentro, más de una vez tenemos que ponernos a poner piedras, paliar, poner escaleras, lincas, etc. Cuando la travesía es dura, se necesita mínimo un estado físico en condiciones, porque si no, lo vamos a sufrir. Entonces, cada uno verá, en la medida que pueda, tener un mínimo de estado físico para disfrutar de la salida. Si no lo tenemos, realmente lo vamos a sufrir. Y si vamos a altura, lo vamos a sufrir más. Después hay un par de temas, como por ejemplo el tema de cuando vamos no abrir 20 huellas, sino tratar de tener una huella y lo posible transitar siempre por esta. No se olviden que los cuesteros cada vez están más complicados. Cada vez les gusta menos que nos metamos en sus campos. Ahora han visto los problemas que hubo en Córdoba con el tema de la falta del agua, que nos pidieron que no vayamos, por ejemplo, al Champaquí, por donde están las nacientes del agua. Bueno, hay muchos temas en marido de esto, en los cuales los cuesteros juegan lo suyo. Anteriormente no tenían problemas. Actualmente hay muchos que no tienen. Y una cosa importante que yo destaco siempre, dentro de los tiempos de la travesía, dentro de los tiempos de la salida, démonos tiempo para convivir con esa gente, para charlar con los cuesteros, para que nos cuenten cómo es su vida. Y si podemos darle una mano, démosle una mano. Es importante compartir con ellos, estar con ellos. De hecho, la mayoría, si no todos, pero la mayoría de los cuesteros, cuando nos conocen, nos abren la puerta, no tienen problema. Pero para eso tienen que conocerte. Para eso tenés que abrirte vos, tenés que brindarte. Entonces, démonos tiempo para eso. Después, el resto que figura en el manual es el manejo en distintos tipos de terrenos. Eso da para una charla aparte. No, la idea es no extender más esto. Fíjense porque hay tránsito en piedra, tránsito en agua, cruza de ríos. Los ríos siempre a la mañana, sobre todo en montaña, tienen un color más claro y está más bajo que a la tarde, al igual que cuando va la arena, que generalmente a la mañana la arena está más compacta, a la tarde más suelta. Entonces hay una serie de consideraciones, la presión de los neumáticos, cuando se tiene que pasar por un pedazo de hielo, no nieve, sino hielo, cómo se hace, si está inclinado, cómo se hace. O sea, hay unas pautas básicas, repito, se podría hablar mucho más de cada uno, pero simplemente léanlo y después en otro momento volvemos a hacer una charla. La idea de estos es hacer charlas disparadoras de temas. Todos estos cuadernillos y muchas cosas más la organizamos con pasión. Es más, los socios de Pasión son los que pagaron para hacer todo esto.
justamente para desarrollar esto. Lo que estamos tratando es que gente nueva, gente con inquietudes, gente con ideas, se acerque a Pasión, en el caso nuestro que estamos Rosario, en Pasión, en el caso de la gente de acá, a ATV, que se acerquen con ideas, con propuestas, porque hay muchas cosas que se puede hacer, muchas cosas. El tema es que siempre necesitamos ayuda, apoyo y fundamentalmente gente nueva que trae ideas, desarrollos de cosas que se pueden hacer. Siempre cada uno, el lugar donde está, puede aportar algo. Por ejemplo, el tema de las charlas, que estamos buscando gente idónea. Afortunadamente hay mucha gente con ganas de compartir lo que tiene. La idea nuestra, y una idea mía y personal que tuve siempre, es que tuve la suerte de que mucha gente, cuando me interesó determinada actividad, se acercó, me abrió las puertas y me mostró lo que era cada una de las actividades que me gustaban. Gracias a eso es que puedo hacer muchas. Mi idea, en la medida que puedo, es exactamente eso, mostrar al resto las posibilidades que tiene de disfrutar de cada una de las actividades. Y en este caso, de esto del 4x4. Pero para eso tenemos que ser abiertos. Tenemos que recibir a la gente, tenemos que hablar con la gente y abrirnos a escuchar qué nos tienen que decir, qué ideas tienen, qué se puede hacer. Bueno, esto era todo por ahora. Gracias por estar. Ahora viene una charla importante de Nico, que bueno, esto es importantísimo que lo escuchen, porque esto es algo que va a servir no solo para esta actividad, sino para el resto de la vida. Nico. Mira, acá se dijo algo muy importante, que es el checklist de la máquina. Casualmente yo elegí 3 temas cortos para desarrollarlo y uno es el checklist nuestro. Es decir, sabemos nosotros cómo estamos de salud para desarrollar una actividad, ya sea al aire libre o dentro de un gimnasio. Entonces, la referencia que yo les venía a plantear era, si ustedes saben o si hacen en forma rutinaria un control médico anualmente, que cuando van al consultorio, por lo general, te dicen, che, me vengo a hacer un check-in o un chequeo en salud. Macanudo, ¿qué te querés hacer? No, lo de rutina. Y el buen check-in de uno no es la rutina de unos simples análisis de laboratorio, alguna placa de tórax o un electrocardiograma. Uno tiene que pensar, yo siempre le insisto a los pacientes, el espejo de la familia. Siempre le hablo del espejo de la familia. ¿Qué significa eso? ¿Qué enfermedades existen en nuestra familia? Si tenemos nuestros abuelos, ¿qué padecimientos tienen o de qué fallecieron? Nuestros padres, ¿qué enfermedades tienen? Nuestros hermanos, primos o tíos, es decir, la familia directa nuestra, ¿qué padecimientos tiene? ¿Por qué? Porque eso tiene que orientar al verdadero chequeo en salud. Esto se debe a que hay muchas enfermedades que se heredan. Acá hay señoras, entonces viene bien el ejemplo de algún tipo de cáncer de mama que por rama materna se hereda a la mujer. O hay enfermedades de colon como la poliquistosis colónica, que también es importante si uno lo conoce, porque en algún momento algún miembro de la familia lo va a tener.
Y así podemos hablar de un montón de enfermedades preexistentes: hipertensión, infarto de miocardio, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, dislipidemia, y podemos seguir enunciando el libro de medicina y nos va a quedar corto el tiempo, donde lo tenemos que tener presente si lo conocemos, porque vamos a orientar mucho mejor el examen médico y le vamos a sacar mucho más fruto a ese examen clínico con los estudios correspondientes, por el hecho de que nos va a dar la real capacidad de salud que nosotros tenemos. Ese es el primer tema que quería abordar con ustedes. El segundo, algo hizo referencia a TAPE, la medicación. Normalmente el médico le indica por diferentes afecciones o terapéutica crónica, como puede ser la de una diabetes o de una hipertensión, o puede indicarle una terapéutica transitoria por afecciones infecciosas transitorias. Eso nos lleva a que si el médico por algún error no informa qué tipo de efectos produce en nosotros la medicación, tenemos la obligación de preguntar, por el hecho de que si tenemos la suerte de disfrutar esta actividad fuera de ruta, tenemos que saber cuál es nuestra condición física y qué efectos tiene la medicación que estamos tomando, qué efectos tiene sobre nuestra alerta. Hay medicamentos, psicofármacos, antidepresivos, descongestivos, antialérgicos, que producen una depresión del sistema nervioso central. Si nosotros estamos a determinada altura, donde encima la presión atmosférica o de oxígeno es menor, es decir, que ya nuestras neuronas fallan por la falta de combustible, que es el oxígeno, entonces se va a agravar nuestra situación si estamos medicados con determinado tipo de tratamiento. Ténganlo presente, porque muchas veces uno cree que el comportamiento de uno en la llanura y en la altura es el mismo, y muchas veces la medicación es la que nos lleva o nos pone en dificultades mayores. El otro tema que quería abordar, siempre pensando en la prevención y evitar accidentes, y sobre todo en contraer enfermedades, algunas graves, es decir, la pregunta que me hago es: ¿están todos bien vacunados contra el tétano? ¿Quién no, en una actividad fuera de camino o en cualquier actividad que tenemos en la vida, no se ha hecho alguna pequeña herida con un elemento que por lo general no tiene la asepsia o la esterilización adecuada? Eso lleva a ser un foco potencialmente tetánico. El tétano es una enfermedad muy grave, donde tiene una morbimortalidad, es decir, las personas que lo contraen, normalmente un gran porcentaje muere y el que salva queda con secuelas neurológicas de importancia. Entonces, tener presente, de tener al día nuestra vacunación antitetánica. Los que vivimos en la pampa húmeda tenemos una enfermedad endémica, que es la fiebre hemorrágica argentina. ¿Quién no, estando en el medio del campo, no se lleva una pajita, un tronquito a la boca, que puede ser el origen y el ingreso del virus de esa enfermedad? Tengamos presente la posibilidad de vacunarnos contra la fiebre hemorrágica argentina, porque de las mismas características que el tétano, tiene la posibilidad muy fácil de prevenirse con la vacuna, pero muy difícilmente es poderse recuperar una vez que
el paciente adquiere la enfermedad y hace falla multiorgánica. Esos son los tres temas que yo quería ilustrarlos a ustedes un poco antes de entrar en esto que me parece, la reanimación cardiopulmonar me parece un accionar obligatorio que nosotros teníamos que saber, incluso creo, a mi criterio, que tendrían que imponerse a nivel de los últimos años del primario, es decir, chicos de 10, 11, 12 años, donde tienen la capacidad física de poder desarrollar la reanimación cardiopulmonar. Por el hecho de que cuando hay un evento, una persona inconsciente, que nos puede ocurrir acá, en cualquier vía pública, en el medio de la montaña, en una playa o en cualquier lugar del planeta, normalmente tenemos el inconveniente de que nunca una ambulancia está al toque para que a los 30 segundos nos esté asistiendo. Normalmente los tiempos se prolongan, 15, 20 minutos, una hora, a la llegada del equipo sanitario para ofrecer la posibilidad y la pérdida de ese tiempo en recuperar a esa persona que se encuentra supuestamente inconsciente. Después vamos a ver las características. Y nosotros tenemos una gran o dos herramientas para suplir ese tiempo, que son nuestras manos. Ahora vamos a ver en la práctica, porque los voy a hacer transpirar un poco, practicando para que sepan cómo es la maniobra adecuada para poder hacer una reanimación cardiopulmonar. Entonces, ustedes tienen, vamos a darle aire. La idea, como les decía, nos podemos encontrar en cualquier lugar con una persona inconsciente. Quisiera leerme el primer punto de la hoja que yo les di. Asegura el lugar de los hechos. Elimina los peligros que amenacen tu seguridad, la del paciente o de las personas que ahí se encuentren. Esto se lo tiene que grabar a fuego, porque la prioridad no es la persona accidentada, es nuestra vida. Si tenemos la experiencia demuestra que en el ímpetu de ir a ayudar o a rescatar a una persona, el equipo de rescate se transforma en víctima. Hay ejemplos múltiples que les voy a relatar para ver, porque uno cuando lo dice, pero este pedazo, ¿cómo va a dejar a esa persona ahí cuando necesita ayuda? Pero si esa persona recibió una descarga eléctrica y el cable activo todavía está en contacto con el cuerpo, en cuanto nosotros vayamos al rescate, seguramente nos vamos a transformar en víctima. O puede ocurrir que este cuerpo inconsciente se encuentre en un espacio que tiene un charco de combustible, donde la necesidad no es la asistencia inmediata, sino sacarlo de ese ambiente para poder comenzar recién la reanimación cardiopulmonar. Ha ocurrido, se me presenta en este momento, hace muchos años, llaman a una emergencia por una persona que estaba descompuesta dentro de un domicilio. Llega la ambulancia con el chofer, la ambulancia y el médico, ingresan sin preguntar qué había pasado, tardan en salir. Cuando llegan los bomberos e ingresan,
con el equipo de respiración asistida, se encuentran con 4 cadáveres en vez de 1. Sucedió que en ese domicilio, esto es algo real, para que vean la importancia que tiene en nosotros proteger. Lo que sucedía en ese domicilio es que había un desastre donde se desprendía ácido cianhídrico, que es un gran depresor respiratorio, y bueno, los 4 cuerpos quedaron ahí y que tuvieron que ser recuperados, por supuesto, a la morgue. Entonces, tengamos presente el primer concepto que figura en esta página. La prioridad no es el accidentado o el que nosotros vamos a ayudar, sino preservar nuestra vida. Por supuesto, léeme el segundo punto. Comprueba el estado de conciencia de la víctima. Arrodíllate a la altura de los hombros de la víctima y sacúdelos con suavidad. Acércate a su cara y pregúntale en voz alta si se encuentra bien. Eso. Tenemos 2 posibilidades. Es decir, que la víctima esté inconsciente o esté consciente, pero esté obnubilada por diferentes factores. Lo ideal es tenerlo en el piso, en una superficie dura. Bueno, pero si lo pongo en el piso no van a ver los de atrás. Piensen que esto es el piso. La idea es acercarse a la víctima. Esto es para colocar la mano. Se lo sacude con suavidad. ¿Por qué factor? Primero, para saber cómo está su atención. Preguntarles cosas simples. Si nos oye, si nos puede hacer alguna sugerencia. Normalmente es preguntas muy simples que pueda contestar, para valorar si está presente o no, o si necesita alguna otra, o proseguir con nuestra asistencia. La primera cosa que debemos hacer, pues son los puntos que parecen como que hay que respetarlos, son secuencias de segundos que uno va tomando durante la asistencia. Entonces, una vez que tenemos la respuesta, ayudamos a levantar el mentón. Esto hace que la lengua se pegue a la base de la boca y la vía aérea queda libre. Fíjense qué maniobra simple, aunque ahí dice colocar la mano en la frente y levantar la pera. Si levantamos el mentón, con eso suficiente conseguimos liberar la vía aérea. Muchas veces nos podemos encontrar con personas epilépticas que hacen crisis convulsivas y que siempre viene la pregunta: ¿qué hago? ¿Le meto el dedo en la boca? ¿Se va a ahogar? Porque si le hacemos la levantada de mentón, con esa maniobra suficiente que siga convulsionando, nosotros solamente le liberamos la vía aérea y conseguimos que respire y que no tenga ningún otro inconveniente. Léeme. Dice, si responde, deja a la víctima que se encuentra y que realice una valoración secundaria. ¿Qué significa eso? Es decir, ya no nos preocupamos del estado de él, porque si respira, tiene trabajo cardíaco, está con frecuencia cardíaca. Entonces, lo que pasamos a hacer es a valorar las lesiones que puedan llegar a tener en el resto del cuerpo. Fundamentalmente los ejes de los miembros, es decir, colocamos los brazos al costado del cuerpo y las piernas extendidas.
podemos valorar la presencia de alguna alteración ósea por la constatación de algún bulto en la vestimenta, o podemos también constatar algún foco hemorrágico dado el manchado que va a tener esa vestimenta que tiene la víctima. En el caso que no responda, léeme el punto 3. Pide ayuda sin abandonar a la víctima y colócala en posición de reanimación, boca arriba, con brazos y piernas alineados sobre una superficie rígida y con el tórax al descubierto. Siempre es conveniente asistir a alguien en más de una persona. Se hace muy difícil realizar la reanimación cardiopulmonar de una persona, por el hecho de que es difícil mantener la vía aérea libre y poder realizar adecuadamente el masaje cardíaco. El masaje cardíaco es algo muy simple, ya lo vamos a ver en la práctica. Aprovechamos la anatomía, es decir, el corazón se encuentra entre dos estructuras óseas, el esternón por delante y la columna dorsal por detrás. Lo único que hacemos nosotros con la compresión torácica es estimular la bomba cardíaca a tomar y a expulsar sangre, porque indudablemente si no tenemos nuestro combustible, que es el oxígeno, transportado por la sangre, llegamos a que hay una pérdida o una depresión importante en nuestro sistema nervioso central, que es el que en definitiva, siempre digo, es nuestro CPU comparado a las computadoras. Es decir, si el CPU no tiene oxígeno, se deprime y se deprimen todas las funciones que hay por debajo de él, entre ellas el paro cardiorrespiratorio. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Este escenario se plantea sobre un cuerpo acostado, sería. En el caso de un escenario de un accidente de tránsito, que el cuerpo esté dentro del vehículo, ¿no se toca en la víctima? Vos tenés que pensar, por eso, viene bárbara la pregunta, y si se les ocurre algo, aunque les parezca que tonto, yo les pido que lo planteen, porque de paso aprendemos todo y nos sacamos las dudas. Yo les decía recién que la simple maniobra de liberar la vía aérea es levantando la pera o el mentón. Tenemos que tener presente, por lo que vos referís, como nosotros no sabemos qué es lo que le pasó a esta víctima, tenemos que tener presente dos cosas importantes. La columna cervical y la columna lumbar son las que mayor movilidad tienen. Y no sabemos si esta víctima sufrió alguna contusión y nosotros, en la desesperación de la ayuda, siempre nos decían a nosotros, yo hago cirugía general, y en la residencia siempre nos decían lo siguiente: muchachos, que el paciente no se atropelle con nuestra ignorancia. ¿Qué significaba? Es decir, no queriendo ayudar, le provoquemos más daño. Hay un viejo proverbio que dice, primum non nocere, primero no dañar. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de un accidente de tránsito es ver el lugar. ¿Qué dice el primer punto que comenzamos en la charla? ¿Es seguro el lugar para ir a ayudar a determinada persona? Parece duro, pero vos tenés un auto incendiándose. No te podés meter a ayudar a alguien que tenés adentro de ese auto, porque la prioridad es tu vida, no la vida de la víctima. Suena duro, pero es la que uno tiene que tener
presente para poder ayudar realmente a la víctima en determinadas circunstancias y que tenemos limitaciones. Entonces, la idea es siempre tratar de que la columna cervical y la columna lumbar tengan la menor movilidad posible. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que los traumatismos producen lesión, luxaciones o fracturas importantes de los cuerpos vertebrales. Eso lleva a lesión de la médula o de filetes nerviosos que salen de la médula o de la espina cervical, y entonces nuestra movilización le produce mucho más daño de lo que realmente el paciente necesitaba ser asistido. Por eso es que normalmente, si no hay emergencia, la conducta es dejar al accidentado dentro del automóvil, esperar o que lleguen los bomberos con el cuello ortopédico o con la faja, con la tabla, para poderlo rescatar entre varias personas y inmovilizarlo lo más que uno pueda, para evitarle lesiones secundarias que muchas veces son mucho más graves que la que el accidente le produce. Doc, una pregunta. En el caso de un electrocutado, esa maniobra que usted dice para liberar, de tirar la pera para atrás, ¿también funciona? Funciona en todo, porque es una cuestión anatómica. Digamos, vos al levantar el mentón, automáticamente la lengua se pega en la base de la boca. Entonces la vía aérea se libera siempre. Es decir, no hay posibilidad, digamos, por eso es algo muy simple y que uno tiene que practicarlo con esa simpleza, no buscar ninguna posición inadecuada, salvo buscar lateralizarlo en el caso de aquellos pacientes que tengan náuseas o vómitos. Entonces siempre con maniobras muy suaves es buscarle la posición para que pueda evacuar el contenido que viene del estómago. ¿Por qué? Porque es decir, hay muchas alternativas a tener en cuenta. Se puede provocar una broncoaspiración que en definitiva después a veces es lo que lo lleva a la muerte. No sé si hablamos de el quinto punto. ¿Quién me lo puede leer? Estamos hablando de un paciente inconsciente. Hay cualquiera, léemelo. O si no, lo leo. Yo para hacerlo participativo, ¿viste? Comprueba si la víctima respira normalmente manteniendo la vía aérea abierta. Ver, oír, sentir durante no más de 10 segundos. Exacto. En este momento, nosotros, además, porque ya lo hemos visto cómo mantenemos la vía aérea abierta, ¿qué hacemos? Empezamos a comprobar, al no tener respuesta, si tenemos trabajo cardíaco. La manera de comprobarlo es buscando pulso. El pulso se busca a nivel de cuello, que es lo que más fácil tenemos, y de qué manera. Recorremos en la línea media, profundizamos los dedos y buscamos en los laterales de la tráquea o de la vía aérea el pulso arterial, en este caso la arteria carótida, que no viene al caso el nombre. Siempre tener presente lo siguiente: cualquier búsqueda de pulso, hacerlo nada más que con estos 4 dedos. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene pulso propio y está demostrado que muchas veces el que asiste a la víctima pone el dedo en el cuello y lo que siente es el latido propio y no el latido de la víctima.
Entonces, tengan siempre presente que la búsqueda de los pulsos se hace con estos 4 dedos, nunca con el pulgar. El otro lugar donde buscamos la presencia de trabajo cardíaco u otro pulso es en el canal radial, que es algo simple anatómicamente. Continuamos el eje del pulgar y en la muñeca vamos a encontrar el latido de la arteria. Y el otro lugar, ya más dificultoso a veces por la vestimenta de la víctima, es en la región de la ingle. Es en la mitad de la ingle, entre la mitad del cuerpo y la cadera, vamos a encontrar la arteria femoral. Entonces son los 3 lugares donde uno tiene que detectar la presencia de pulso. Ante la ausencia de pulso significa que estamos en paro cardíaco. Y ahí empezamos con la asistencia mecánica del masaje. Ahora, Doc, uno en el momento de la desesperación va a tener un susto bárbaro, lo que sea. ¿Hasta qué, digamos, cuánto tiempo nos podemos tomar para tomar el pulso? O sea, Todo lo que yo te estoy hablando, no sé cuánto lleva, 15 minutos, 20 minutos, son segundos. Es decir, no es que uno... pero si no, Señor, si no detectamos pulso, ¿cuándo estamos seguros que realmente no tiene? ¿O somos nosotros que estamos errando? No, porque, es decir, el pulso realmente se siente cuando, digamos, no hay duda de que no hay, si no tenés pulso, no sentís absolutamente. La carótida es una arteria de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Se siente, no sé si ustedes lo sienten, yo acá me lo tomo, pero acá en el cuello. En el caso, ponerle que lo que él pregunta, uno los nervios, todo, decir, no tiene pulso, y empiezo con la reanimación, ¿tenía pulso? ¿Le puede causar algún daño o no? Normalmente está demostrado que si uno, por supuesto, si vas a aplastar el corazón contra la columna, vas a provocar un daño vascular importante, pero por lo general no se daña. ¿Me entendés? No se produce un daño. Por eso es que se busca la alternativa del pulso en el cuello, si hay alguna duda en la muñeca o en la ingle. ¿Me entendés? Pero la idea es que todo este examen dura segundos. Es decir, cuesta explicarlo, cuesta, digamos, dar detalles, pero lo importante es que todo el examen, desde que uno ingresa, observa el lugar que sea seguro, ve que el cuerpo está liberado, que no tiene ninguna circunstancia que nos pueda actuar en contra nuestra o tener peligro en nuestra vida, ahí empezamos a preguntar. Si no responde, tomamos el pulso, automáticamente liberamos el mentón hacia arriba para que la vía aérea quede adecuadamente, y en cuanto no detectás trabajo cardíaco, empezás con el masaje cardíaco. El ver y oír no tiene que ver con escuchar la respiración o ver el pecho inflarse. Normalmente lo que vos podés detectar es a nivel de la región supraesternal. Cuando hay respiración espontánea, se produce vacío dentro del tórax y hay un hundimiento de esa zona. Pero normalmente lo más cómodo es lo que dice el punto 5, ver, oír y sentir. Pero sería ver eso. Es decir, vos vas haciendo un examen general desde el momento que llegaste a la... Igual que el punto 6, que dice pide ayuda al centro de control. Esto es un ejemplo. Es decir, la idea es que cuando uno llega al lugar donde está la víctima, si llega solo uno mismo antes de actuar sobre la víctima, tendría que hacer el llamado de emergencia
a donde corresponde, o al 107 o al 911 o al que en el caso de una empresa donde normalmente hay estipulado un número de emergencia, se llama a ese centro para poner en acción el operativo de rescate. ¿Me entendés? Ahora, cuando hay un grupo de personas, uno es el que tiene que dirigir el accionar y decir, vos llamame a los bomberos o a la ambulancia, conseguí ayuda, y yo me dedico con otros a la asistencia de la víctima. Ese es el mecanismo por el cual tenemos que actuar. Nico, le comento una acotación. Le comento una vuelta que fuimos a la Laguna Brava, que la mayoría los conoce. En la Laguna Brava, un día que había un viento terrible y había una pareja en moto. Bueno, estuvimos un rato con ellos, se fue la pareja en moto. Nosotros nos quedamos 10 minutos más. Cuando fuimos por el mismo camino que la pareja, el viento lo había levantado, lo había tirado. Y al hombre lo había golpeado bastante y a la mujer menos. Con nosotros venía un médico acostumbrado a emergencias. Y cuando bajó, fue derecho al que estaba más golpeado y empezó a dar las órdenes a todos. Vos encargate de la chica, no la muevas, no la tengas, vos traeme el oxígeno. O sea, ¿cómo se ve que el que está acostumbrado a trabajar en momentos y en situaciones críticas sabe cómo proceder, sabe cómo dar órdenes y a quién mandar a cada uno de los lugares? Exactamente. Porque me acuerdo que dijo, vos llevale el oxígeno. Cuando comprobó la situación, bueno, vos cargate a la chica, vos cargate al hombre, pero exactamente lo que tenía que hacer cada uno. Sí, la idea es muy simple y es en segundos que se desarrolla todo. Lo que pasa es que uno para desarrollar el tema te lleva minutos de explicación. Entonces, lo ponemos acá, así lo vemos mejor. Entonces tenemos la víctima con el mentón elevado, comprobamos, acuérdense la importancia de constatar con estos dedos el pulso. Discúlpenme si soy reiterativo, pero la idea es dejar el concepto claro, ya sea a nivel de cuello o a nivel de muñeca. Siempre vamos a tener la certeza de que o hay trabajo cardíaco o hay paro cardíaco. En ese momento colocamos nuestras manos, normalmente se agarran para tener firmeza. ¿Dónde se colocan las manos? En el tercio inferior, tercio medio del esternón. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a asegurar de que está toda la imagen cardíaca frente, es decir, detrás del esternón por delante de la columna. El masaje es muy simple, es la compresión tratando, van a ver, yo esto se los voy a hacer ustedes, porque quiero que vean la dificultad que esto requiere. Piensen que hay que hacer una frecuencia de compresión de 100 compresiones por minuto. Más o menos cada 30 compresiones uno tendría que hacer la insuflación boca a boca. Hay escuelas médicas en emergencia que establecen que la asistencia respiratoria boca a boca no es necesario, porque la misma compresión torácica actúa como bomba que expira e inspira aire dentro del campo pulmonar. Entonces, ténganlo presente porque hay gente que te dice, y no, yo no sé quién es, no sé si me contagio de algo, digamos, pero lo importante es poder hacer o aprender el masaje cardíaco. Es decir, se comprime de tal manera
que uno tiene que calcular entre 3 y 5 centímetros la compresión